Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Nacho López en compañía de todo mi grupo de trabajo. Como siempre, aquí estamos con todos ustedes. Doña Andrea se me desapareció, enseguida llegará. Espero que se encuentre muy bien. ¿Qué más, doctor? Muy bien, Nacho, gracias a Dios. Estoy contento con esa selección. Contento con el proceso que arranca, con muchas expectativas, pero lo más importante, Nacho, es que el equipo tiene material para ser un buen equipo. Al momento, no es el buen equipo que esperamos. Bueno, enseguida nos vamos con polémicas y con don José Gil. Durazley, ¿usted no tiene polémicas hoy? No, Nacho, tengo mis tradicionales noticias gustadoras. María Andrea, ¿quién entregó firmas ayer? Pues mire, Nacho, es que como ya estábamos en esta seguidilla de entrega de firmas, el concejal Luis Bernardo Vélez, que también se lanzó para poder aspirar a la alcaldía de Medellín, entregó 110.000 firmas. Esto fue en la Registraduría Nacional. Lo acompañaron muchísimas personas. Él lleva 4 banderas fundamentales. Una tiene que ver con el tema de seguridad, en el cual dice que aspira incluso poder modernizar la manera como se está llevando o ejecutando la seguridad en la ciudad de Medellín. El tema de los adultos mayores, también la protección a los animales. Y cuarto, un tema que también lo ha desvelado a él, el tema de la salud mental en Medellín. Dice que en este gobierno pues se había dicho que se iba a hacer un hospital mental, pero que él sí lo va a hacer. Esto nos dijo el concejal Luis Bernardo. Yo lo digo medio chistoso a los que me escuchan, estas canas no son pintadas. Yo llevo 20 años desde lo privado, desde lo público, como secretario de Inclusión Social, trabajando. No tengo en mi vida pública una sola investigación por hechos de corrupción o de transparencia. Esa fue en particular lo que me hizo alejar de esta alcaldía. Y por eso voy a trabajar hasta el final. Y lo decimos también, de esta no nos bajamos. Vamos a hacer alianzas con toda la ciudad, con todos los sectores. E invito inclusive a los sectores políticos que nos juntemos, que pensemos la ciudad, pero aquellos sectores políticos que estén por cuidar a Medellín. Oiga, ¿fue como con mucha gente o no? ¿Fue impresión mía? No, sí, Nacho, lo no. acompañó muchísima gente y mira, es que de todas maneras recoger 110.000 firmas, estuvimos allí dentro también, cómo estaban contando el tema de los folios, porque habían 6 personas en ese momento al interior de la registraduría, iban contando hoja por hoja. Pues esto es un proceso bastante dispendioso. Hasta el 29 estarán entregando las firmas, 29 de junio. Bueno, usted como es la más crítica aquí en esta mesa, y a mí me gusta sus aleros, y el de Alarcón y el de José. ¿Así? Entonces, Cuente. congelamos tarifas de luz, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y qué dijo la ministra en Alemania? Ah, ¿en estos días? Hoy es el escándalo. Hoy en Alemania la ministra Irene Vélez manifestó... Pero entiendan que Andrea está acostumbrada también a los escándalos día a día del gobierno. Sí, no, está bien, pero es que esto está nuevecitico, está recién salido del horno y esto ya está regado en redes. Hoy la ministra Irene Vélez... O sea, se acabaron los recursos de la gasolina, ahora los del gas, después los de la comida. Arranquemos con esa, José. Y también sacaron los subsidios para los... A ver, ¿qué manifestó? Porque pongámoslo todo en contexto. ¿Qué dice la ministra? Se nos viene el fenómeno del niño. Por el fenómeno del niño vamos a tener que utilizar más las termoeléctricas que las hidroeléctricas. La generación de energía en termoeléctricas es mucho más costosa que la generación hidroeléctrica. Y si efectivamente comienza el niño, como todos lo dicen y las agencias en Norteamérica ya lo dan por un hecho, pues no, el gobierno nacional manifiesta que no va a tener dinero para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3, que recordemos en el caso de la energía y en el caso de los servicios públicos están subsidiados. Dice la ministra que hay dinero hasta finalizar mitad de año. O sea, ya. O sea, ya porque estamos prácticamente a 15 días de finalizar mitad de año. Por todos los lados. ¿Qué pide? Que hay que tener una adición presupuestal. Yo diría que le aprendieron al alcalde de la ciudad, porque es como un medio chantaje. Necesitamos una adición presupuestal para poder seguir entregando un incremento de tarifas. José, yo la escuché decir que íbamos a tener incremento de tarifas en el gas y en la electricidad. Pero a ver, lo que pasa es que hay incremento obviamente por una razón, porque es como es generación térmica, que es una generación más costosa, obvio que eso va a implicar un aumento. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el trasfondo del asunto? Que están pidiendo una adición presupuestal para poder seguir con los subsidios que se tenían. Pues se suponía que si venían a cambiar ya todo lo que había era porque tenían el plan listo. Estamos improvisando. Vinimos a acabar con lo que hay y no sabemos para dónde vamos. Es cierto, comparto totalmente lo de Uber. Los cambios no siempre son buenos. Había una base que si no era la mejor representación de una sociedad en Latinoamérica, por lo menos estaba echando para adelante. Ahorita estamos echando para atrás. Eso es preocupante, Nacho.
Bastante, bastante. Estamos en una incertidumbre grandísima y cada vez que habla esta ministra Irene, pues uno no sabe qué esperar, pero entonces ahora nos viene... ¿Sabe, Nacho? De todas maneras, que hay que anotar, la ministra responde esto en una rueda de prensa a los periodistas que llevaron a Alemania, en fin, y allá le responde esto. Y obviamente eso se regó en redes y demás. Falta ver cómo corrigen, porque no es la primera vez que ante declaraciones de Irene Vélez salen a corregir lo que la ministra dijo. O la malinterpretaron, o ella no era lo que no quería decir exactamente. ¿Pero qué van a corregir, José, si es realmente lo que va a pasar? Va a haber un fenómeno del niño que va a tener que incrementar, donde se va a ver un incremento de la producción de energía. Entonces, ¿qué van a hacer a desmentir? Un incremento o no un incremento, va a haber un cambio en lo que tiene que ver con la generación de energía. Exacto. De generación más económica a Lo único que pueden hacer costosa. a eso es cambiarle el nombre, que no es un incremento, sino una especie de bonificación al futuro eléctrico del país. Y la última noticia también, que en esa nos quedamos callados, no sabemos para dónde vamos, qué cosa tan compleja. Tan compleja. Y somos productores de energía limpia, somos uno de los países que más produce toda su electricidad con hidroeléctricas, y eso es energía limpia, hacia allá muchos detractores de Hidroituango y todo. No lo consideran como una... No, usted sabe que esta señora, la de Biorríos, que en la actualidad ella es de la Cámara o es representante de la Cámara. Es senadora. Isabel Zuleta es una... No, es senadora. Es senadora, y por ella se debería tumbar Hidroituango. Sí, eso Sí, por ella se debería tumbar esa cuestión. Imagínense, bueno, lamentablemente no entró a funcionar. Apenas hay 2 turbinas ahí. ¿Sabe, Nacho, que ayer, justamente que estaba en la Registraduría Nacional, me encontré con unos ingenieros pues de muchísimo tiempo, y lo que decían estos ingenieros, porque decían, vea, queremos hablar con usted porque lo hemos visto en el programa y habla mucho de Hidroituango, y me decían, nosotros fuimos o estuvimos haciendo seguimiento a todo el tema de Hidroituango, y realmente Hidroituango, me decían ellos, se ideó, pero en principio con 16 turbinas, un megaproyecto de 16 turbinas. Me dijo, ya lo cortaron a 8 y ahorita ya solamente se está pensando en 4. Oye, ¿quién le contó que en principio estaba ideado para 16 turbinas? Eran 3 ingenieros. Creo que uno de ellos se llamaba Juan Guillermo. Es que me los encontré en la registraduría y me abordaron y empezaron a conversarme, que incluso me dijeron que uno de ellos lo había contactado a usted, Nacho, porque pues saben del asunto y conocen a una de las primeras personas que hizo parte de esa idealización original de lo que era Hidroituango, pues cuando incluso estaba el expresidente Álvaro Uribe en sus inicios de gobernador. Un país en el que hablamos de hambre, un país en el que hablamos de falta de oportunidades, un país que tiene bastantes problemas, pero no dejan de seguir sorprendiendo las cosas que ocurren. Y esto lo hago referencia ya parece ser que sí es un hecho, que sí hay unos países donantes de dinero para sostener a los helenos. Qué cosa tan compleja. También está regado en regla, hay un malestar gigantesco en este sentido, porque queda uno como, bueno, delinquir sí paga, entonces aquí no la vamos a jugar a eso. Queda uno muy pensativo. Sí, y obviamente, a propósito del primer tema que usted mencionaba, Nacho, muchos están diciendo que cómo así, que se acabaron los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en el tema de la energía, pero sí hay plata para los delincuentes. Esas son esas contradicciones. Sí, porque esa plata, lo que decía incluso la Oficina del Alto Comisionado para la Paz era que ellos no lo habían puesto sobre la mesa, que era una propuesta que incluso se había barajado en el tiempo cuando estaban negociando con las FARC, y que si eso eventualmente se diera, lo que ellos van a hacer es buscar dinero, pero de los gobiernos que están respaldando este acuerdo de paz, que ni siquiera vendría de Colombia, pero que ni siquiera lo estaban barajando en ese momento en la mesa. Eso ya venía de Santos. Santos hizo esa misma propuesta. Entonces se le cayó. Se le cayó, no le funcionó. No le funcionó, pero qué cosa tan tremenda esta, hombre. Pero que no vendría, claro, o sea, es que si viene del gobierno nacional, pues sería un exabrupto con todas las necesidades que tenemos. Claro. Pero no, yo no estoy tan de acuerdo con eso de que no le funcionó. Porque finalmente, tras la firma del proceso, recuerda que los integrantes de las extintas FARC sí reciben mensualmente un aporte por parte del gobierno. No antes de, pero sí después de la firma. Entonces, eso de que no funcionó del todo, no es.
Pero como- abandonaron las No, no, armas, no. ¿cierto? O sea, Sí, abandonaron claro, pero las armas, reciben. estaban en sus zonas, pues que realmente donde ellos hacían sus cultivos. Exactamente. Entre O sea, otras, ¿qué era pasó con diferente, esa zona? no en la selva. Hay algunas que están ahí, Nacho, y siguen ahí porque ellos se asentaron en esos lugares. Incluso muchos fueron desplazados ahora por el mismo ELN. Sí. Acá en Antioquia Sí, hubo claro. uno que la tuvieron que trasladar, si no estoy mal fue Carrizal, porque el ELN también estaba, y las mismas autodefensas estaban allí atacando a los que estaban asentados en estas zonas. Bueno, entonces, ¿cuántas versiones vamos a tener, María Andrea? ¿Y usted a cuántas me va a invitar? Tenemos Regreso al Futuro 1, 2 y 3, Rambo 1, 2, 3, 4 y 5. Yo creo que la quinta, Nacho. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. ya, Va, no, 10. va por tendencia Va por eso, Rápido y Furioso. Y El transfer- alcalde Rápido y Furioso está otra vez insistiendo en esas platicas. Pues sí, las transferencias de EPM van a tener quinto capítulo, Nacho. Y estas transferencias de EPM, como lo habíamos conversado esta semana, lo que pasa es que el concejal Lucas Cañas, digamos que sacó unas bajo la manga en el Consejo de Medellín y dijo, venga, pues entonces no discutamos el proyecto como un bloque completo de 330.000 millones de pesos para financiar 16 secretarías, sino que discutamos proyecto a proyecto. Y con esto, pues digamos que lo que se pretende, Nacho, es primero generarle confianza a los concejales para que puedan votar realmente aquellos proyectos que sí tienen avances, que, es decir, sus indicadores no están en cero y que se verifique que realmente se necesita el dinero. Y lo segundo es que eventualmente, si realmente se vota proyecto por proyecto, entonces EPM no tendría que transferir 330.000 millones de pesos, sino solamente la plata necesaria para poder entonces aprobar los proyectos. ¿Cuándo va a ser eso? Pues se está estudiando si se hace una convocatoria para mañana sábado o para el día martes. Esto nos dijo el concejal Lucas Cañas, que es el ponente coordinador de la Comisión Primera y Segunda del Consejo de Medellín. De acuerdo con un informe de ponencia que nos permita atender las necesidades de la ciudadanía, priorizar proyecto por proyecto, que eso nos permitirá generar confianza en medio de la polarización y en medio de la desconfianza que hoy se tiene frente a la alcaldía de Medellín. Es buscar un punto intermedio porque ya cada concejal tendrá que votar programa por programa o proyecto por proyecto y seguramente habrá entidades que no tendrán financiación por desconfianza o por baja ejecución. Doña Andrea Sierra, ¿cómo está usted? Nacho López, muy bien, muchas ¿Estaba gracias. catando marihuanita? Nacho López, por Dios. Usted todos los días me dice, le tengo la de la marihuana y eso sigue ese debate. Hoy vi a un hombre a todo Pero bravo. no está mal, Nacho. No, o sea, no, está a mí es mal. que eso me Ok. huele asqueroso. Pues yo no tengo nada en contra. El que le guste fumar de eso, pues que fume. Pero esa cosa huele muy maluco. Iba a decir una palabra aquí al aire. Pero eso huele muy maluco. Nunca me ha gustado. Pero lo la sé. pomada no huele tan maluco, Nacho. No, Los ni las sprays, goticas, los no. Y mi abuela alimentos. usaba eso Incluso, como mire, yo medicamento. Yo que sufro de Sí. rinitis, hay un dispositivo, dije rinitis, ¿no? Pues hay una cosita que venden como de hierbas naturales, que es como un spray que uno lo Pero huele. usted ahí y me lo está hablando descongestiona. del cannabis medicinal, cannabis que es muy medicinal, distinto obviamente. a la marihuana Al cannabis de uso recreacional. adulto. Sí, marihuana, coja la hojita, déjela secar, conviértala en un cigarrillo y fume. Eso huele maluquísimo. Pero bueno, usted que es tan apasionado de ese tema. Va, lo que pasa es que sería un acto absolutamente histórico si en Colombia se logra que se haga realidad ese proyecto de ley que está siendo presentado. Entre otras cosas, como ponente tiene al representante Juan Carlos Lozada, pero que también tiene la participación de diferentes senadoras. María José Pizarro, se me iba el nombre, la senadora, autora de este proyecto, que se modifique la Constitución de Colombia para pasar del prohibicionismo a la regulación. Por eso se lo he traído tanto a colación. Y esta semana, sin lugar a dudas, uno de los temas que más dio de qué hablar en el Congreso de la República, entre todas las polémicas que se han despertado con las reformas que se llevan, es ese debate que se está adelantando para la regulación del cannabis de uso adulto. Ayer necesitaban una votación de 54 votos, Nacho, no la logran. Y como es una ley estatutaria que modifica la Constitución, si no tienen ese número de votos, la ley no puede, o el proyecto de ley no puede seguirse tramitando. Entonces, ¿qué lograron hacer ayer en el Congreso? Mostrar que sí tenían
votos a favor en mayoría, pero que no eran los suficientes para que se le diera el trámite. En este momento se está a la espera para que desde la presidencia del Senado se establezca una nueva fecha para que sea deliberado. ¿Y sabe cuándo podría ser esa fecha, Nacho? Lunes festivo. Los congresistas podrían ser llamados a que continúen con ese debate, o el martes 20 de junio como último plazo que tienen, porque a diferencia de las leyes ordinarias que se están adelantando en el Congreso de la República, si esta no se aprueba ahora o no se debate y es aprobada, Nacho, se archiva y muere, y llegó al último debate. Mire, son 8 debates que ha tenido. Es cuando más adelante ha llegado uno de los proyectos de ley con esta clase de iniciativas que buscan eliminar el prohibicionismo y pasar ahora sí a la regulación del cannabis de uso adulto. No sé si vio noticias ahora de último minuto. Está como se les enredó la reforma a la salud. Hoy tuvo un estancamiento grande. En la Cámara de Representantes, en la plenaria de la Cámara de Representantes. Le voy a adelantar bien esa noticia porque no le tengo todavía como declaraciones, pero sí, Nacho, yo se lo había dicho, se están haciendo todas las jugadas posibles para frenar ese trámite. Ahora, la reforma a la salud, que no fue presentada como una ley estatutaria, perfectamente se puede ir a sesiones extraordinarias y el proyecto todavía no se archiva, a menos de que sea votado por mayoría, que se archive o que no se aprueba, todavía está viva, por más que se frene el debate. Bueno, José, ¿usted cómo cree que va a ser ese panorama? Ya, pues, los Gilinski van a hacer una nueva OPA para los pocos accionistas que quedan de Nutresa. Sí. Creo que les van a $15 o algo así, no sé cuánto es, algo así. $12, algo así van a ofrecer. Yo me quedé como un poco enredado en Nutresa 1 y Nutresa 2, porque hay un Nutresa Inversiones y el Nutresa, o sea, se desprendieron como 2 empresas. Explíqueme qué pasó. Sí, por un lado la compañía que se dedica al sector de alimentos y por el otro lado la compañía, o mejor, el negocio de inversiones, que no solo funciona en el caso de Nutresa, también funciona en el caso de Suramericana, funciona en el caso del Grupo Pero Argos. ese Nutresa Inversiones, ¿de quién queda? Del Grupo Empresarial Antioqueño. Entonces van a quedar 2 Nutresas, un Nutresa Inversiones. Pero no sería un Nutresa Inversiones, sino una compañía de inversiones. O sea, ellos dividen a Nutresa en la compañía Nutresa, que es el tema de alimentos, que tiene inversiones en 7 sectores fundamentales, y por el otro lado las inversiones. Entonces, la empresa, la fábrica, las fábricas, esa es con la que se quedan Gilinski y los árabes. Sí, señor, con los cerca de 46.000 empleos que están en las diferentes compañías que tienen en generación de diferentes alimentos. Bueno, entonces ahí venía, esa fue la primera la que les compran, para tratar de seguir llegando pues al 90 o al más que pueden. Y ahí es donde ellos quedarían con el 87%. Perfecto. El Grupo Empresarial Antioqueño se queda con la porción que tiene que ver con inversiones. Como se quedan con esa porción que tiene que ver con inversiones, ahí estaría parte de las acciones que ellos tienen en Suramericana, en Argos. Pero es residual. Pero es muy pequeño. Son 12-13% más o menos. Muy bien. En Argos y en Sura. Hicieron una segunda propuesta, que eran 3, el que se quiera, pero la segunda la obvia, si se quiere quedar, quédese con su acción. La tercera es, queda con una acción de inversiones y queda con una acción de Nutresa. De hecho, los accionistas, los pequeños accionistas, quedarían con una acción del Grupo Nutresa dedicada a la producción de alimentos y con una acción del negocio de inversiones. Entonces, los accionistas tienen la opción de quedarse con ambas. Muy bien. Vale la pena, vuelvo y le digo, en el caso del Grupo Nutresa, en el caso del Grupo Nugil y los árabes quedarían con el 87%, pero el negocio de alimentos. Estamos pendientes de la superintendencia, que ya el visto bueno, porque ya me imagino que son unas cartas protocolarias, tome sus acciones, tome las mías. Y donde es muy curioso el mensaje ayer del presidente Gustavo Petro. Bueno. ¿Cuándo tomarían ellos posesión de la empresa? Una vez que se dé esto. Una vez que se dé esto, que dicen que no es tampoco tan rápido, Nacho. No porque se tienen que realizar unas asambleas de accionistas, en el caso de Argos, de Sura, del propio Nutresa. Una vez que se dé, ¿qué va a pasar? Una vez. Cabezas. Pero pensará uno que directivas, Nacho, porque la parte operativa, pues la empresa tiene que seguir funcionando. Estaba hablando con las unos empleados de Nutresa y me decían, hombre, tenemos susto de que mucha de la operación de aquí se vaya para Cali, para Yupi es la que tiene. Sí, es la compañía del señor Gilinski. Para fortalecer la de él, y muchos productos de aquí se podrían, porque hay cierto resquemor con los antioqueños
de parte de este Sí, sí, señor. Entonces, recuerde que el señor Gilinski tiene en esencia sector financiero, pues algo acá en Colombia con tarjetas, pero sobre todo en Paraguay, en Panamá, en algunas partes del continente. Tiene a Yupi, tiene a Rimax y no recuerdo cuál es la otra compañía que tiene. Tenía básicamente 3 compañías. ¿Cuál? ¿Semana no es? Bueno, no, además del medio de comunicación. vamos a seguir comprando salchichas, galletas, Sí, pero de marcas locales, Nacho. de marca local. Exacto. Me ayudó. Ah, qué pena, yo dije la marca. No importa, yo digo, hay que empezar esa a marca es la que apoyar no se a puede esas apoyar marcas ya. que están naciendo muy chéveres y ya. Porque aquí todas las utilidades que de esto se fueron para otra parte. No se van a quedar en inversión en la región. Nacho, ahí como un datico puede ser la cifra. Son 254 millones de acciones las que se van a intercambiar en los próximos días, fruto de esa Sí, un negociación. montón, ¿no? Eso es una cantidad impresionante, ¿no? Bueno, ya vamos a recibir a nuestra concejala. Denos un momento, ténganos paciencia, apreciada, porque doña Dora Saldarriaga, ya vamos con usted. Duber, para evitar un hurto, ¿qué fue lo que hizo este señor? Nacho, que mató al ladrón, al presunto ladrón. Eso fue en un local aquí en la 33 con la 70. Anoche realmente pues habían unas personas departiendo en una discoteca cerca de las 6:30 de la tarde y se percatan que llegaron 2 personas, se sentaron allí junto a la mesa, 2 hombres, uno de ellos intentó hurtarle el celular y otras pertenencias, no contaban con que uno de los asistentes a la discoteca, a quien le iban a robar, pues portaba un arma de fuego que desenfundó y le propinó varios impactos que dejaron sin vida a esta persona allí en la 70 con la 33. Hay que notar, Nacho, que el otro presunto delincuente logró huir del lugar, hasta la discoteca, pues hizo presencia personal del CTI, quienes realizaron una inspección judicial y están determinando con las cámaras de seguridad que tiene la discoteca realmente qué fue lo que pasó, si es la versión como la que contó el hombre que tenía el arma, que tenía salvoconducto por demás, pero que entra en un proceso judicial. Bueno, nárremela al estilo Alarcón. Listo. Rápido. Rápido. Uy, Como Nacho. entonces, iban en un carro automático, mecánico, en una moto, porque esta persecución como que dio mucho de qué hablar. Sí, Nacho, fue una persecución. Bueno, es que tan rápido no soy capaz de hablar. Se lo deja de No, pero narrada, Y entonces no dice la primera, sino la de adelantar, y después le metió la de. Bueno, del pónganme avance. después los videos a ver si logramos veamos. narrarle. Es una persecución, Nacho, que se presentó en el municipio de Bello, allí durante varias cuadras. Pues inicialmente uno de los policías. ¿Eso es con helicóptero o eso es alguien desde No, eso es desde un apartamento. Y están persiguiendo ese carro negro que va ahí. El carro negro que había sido reportado como robado minutos antes. La policía le hizo la señal de pare al interior del vehículo, como que iban varias personas, pero cuando ven la policía no paran, sino que continúan la persecución, se van por allí por varios sectores, realizando allí maniobras en el barrio Suárez, en Santa Ana, en la hora 2000, y pues hasta que llega a un lugar donde el vehículo realmente ya no puede más. Incluso había una de las personas que estaban dentro del vehículo haciendo disparos contra la policía. Ah, ¿estaban armados los del carro? Sí, señor. Bueno, ¿y se chocan y qué? Se chocan, logran la captura de uno de ellos, el otro, hubo otro como que se logró fugar y bueno, están ahí esperando a su captura, pero sí logran la Duber, captura. ¿por qué el metro va a funcionar mañana más tiempo? Un horario especial, Nacho, mire, una operación extendida con motivo de, primero, Día del Padre y una jornada especial de Medellín Despierta que la realizan durante varios fines de semana en el año. Usualmente el metro presta operación el sábado hasta las 11 de la noche, pero mañana se va a realizar la operación hasta las 12, o sea, hasta medianoche. Además, para que los que no han comprado el regalo del padre, pues aprovechen, vayan al centro, vayan a los centros comerciales, compren el regalo tardecito y se pueden retornar en el metro. ¿Emilio ya lo compró? No, Emilio no lo ha comprado. Ah, claro, qué mala noticia para el papá de Emilio. Qué mala noticia. Pero lo va a comprar. Vamos, hagamos una pausa porque ya tenemos a nuestra concejala conectada. Ya volvemos con ustedes. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, continuamos. Duber, ¿usted qué tiene para mostrarnos? A ver Nacho, qué nos un tiene. video que me dejó realmente frío y pensé que iba a ser una tragedia, pero la tragedia, por fortuna, tiene un final, ya ustedes lo van a ver. Es un video, Nacho, que se presentó precisamente
con una familia venezolana. Y tiene que ver, miren, ¡Ay, Dios mío! No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me ¿Qué es tiraron el eso? video como tan al revés? Cuéntame. No, Dios, ay, perdón, Mire, 3 motocicletas. La niña se levanta como, bueno, como medio puede con la ayuda de la mamá, pero por fortuna no fue muy grave, porque ¿para dónde iba la niña? Para el bus, Para la mula, siquiera apareció la Por moto. fortuna, eso fue acá, realmente ocurrió... ¿La mula siguió? La mula sí, es que es una curva. No, pero Esto es una Siquiera curva. apareció la moto. Siquiera Ese es apareció Río la Negro, moto. en la vía Guarner Río primera, Negro. la segunda, Entonces no, ahí hay una curva cerrada y pues venía, el carro iba toda y las motos pero también. por Dios. Por fortuna la niña pues se paró y No, por fortuna se atravesó la moto. Sí, por favor. respiramos tranquilos. Vea, para que usted respire tranquila. Esa Mire, niña mire, Nacho, la vamos- el video lo grabó un conductor de un bus, pues una cámara de un bus, porque la familia, de una familia venezolana, se estaba montando al bus. La niña se le suelta de la mano a la ¿Y sale mamá. corriendo? Sale corriendo, y ahí es donde ustedes pues ya vieron lo que sucedió. Gravísimo. Hablemos de gratuidad en la educación. Se me bajó todo, le digo. Sí. No, mire, Nacho, fue aprobado en el Congreso de la República, ya en último y cuarto debate, un proyecto de ley que busca la gratuidad en la matrícula para todas las carreras de pregrado en todas las universidades públicas del país. Ese proyecto que ha sido conocido como Matrícula Cero y que fue, digamos, fueron pioneros aquí en Medellín con él, ya ahora es una ley de Estado, ya fue conciliado, también hoy fue conciliado en el Congreso de la República y solo está prestando su sanción presidencial para que pueda Fue ejercer. pionera aquí en Antioquia. Sí, Medellín fue una de las ciudades pioneras en matrícula cero y ahora ya se convierte en una ley de la República también que fue impulsada mucho en pandemia por el expresidente Iván Duque, pero ya ahora tiene que ser obligatoria la gratuidad. Esto va a aplicar para todas las universidades públicas del país y va a aplicar para las personas que sean de los estratos 1, 2 y 3. Y esto fue lo que dijo en este momento el senador Alex Flores. Más que se destinen recursos para el sostenimiento de aquellos estudiantes que tienen dificultades para alimentarse, para transportarse y para vivir, que viven en otros municipios y les queda muy complicado muchas veces sostenerse al interior de las universidades y terminar sus carreras. Así que compartimos con ustedes esta felicidad que es una victoria para todos los colombianos y especialmente para el movimiento estudiantil de Colombia. A ver, ¿con qué va a rematar? Y le voy a rematar porque la ley no solamente busca que se tenga gratuidad en la matrícula, sino que también se va a dar un subsidio que permita la manutención, la residencia de todas las personas que vayan a las universidades buscando la permanencia de quienes están estudiando y que los costos adicionales a la matrícula, como los que son la vivienda, la comida, el transporte y la alimentación, no se conviertan en un obstáculo. ¿Y ese testimonio por qué es del concejal suspendido? Porque el senador Alex Flores es uno de los autores y es uno de los ponentes de este proyecto de ley. Me vi en estos No todo días es trago, una mejor. miniserie de un actor que todos conocemos, Arnold Schwarzenegger. Sí, señor. Impresionante. Realmente uno piensa que esta gente viene por allá desde abajo también y una vida muy dura. Lo que más me impactó fue cuando él se casó con una Kennedy, ¿sí? Con María Kennedy. Sí, señor. Y se separó después. Sí, claro, Se porque separó tuvo por una un hijo, infidelidad de él, con una empleada. Con una empleada, Él lo sí. cuenta y él vivía muy arrepentido ahí en ese... Lo que más me impactó, y lo hago en relación por lo que dice aquí doña Andrea Sierra, fue que el hombre nadie daba un peso. El hombre pues llegó a la gobernación y casi que no sacó más, lo más de particular. Hágase cuenta la Alpujarra, un edificio, y entonces el hombre mandó a poner una carpa allá abajo para atender a todo el mundo, porque el hombre fuma tabaco, que da miedo. Lo que me sorprendió fue que... dice ahí los especialistas que adelantó a Los Ángeles en el tiempo, que era un tipo absolutamente futurista. Qué chévere. Tan futurista fue que el presidente Obama le copió todo el modelo de medio ambiente, de protección y de todo esto para ya volverlo ley federal, o sea, ley de todos los Estados Unidos. Interesante cómo desde algunas provincias, regiones, departamentos, estados,
salen cosas para que se repliquen. Y de aquí a Antioquia han salido bastantes en de salud. los dos partidos opuestos, porque Arnold es del Partido Republicano y cuando fue, por ejemplo, la toma del Capitolio en el gobierno de Donald Trump, fue uno de los primeros en salir a rechazar que se incite a la violencia y a la toma hostil de ese símbolo de la democracia universal que tenemos. Él con esas posturas republicanas, Nacho, de hecho ha sido uno de los principales defensores del medio ambiente y si uno lo sigue en redes sociales, yo lo sigo en redes sociales, él comparte mucho de su vida campestre de cierta forma. Sí, una casa espectacular, réplica de la de donde él vive. Austríaco. Y de hecho, Nacho, recuerde que el señor era físico-culturista. No, fue el físico. Creo que Mister Mundo fue Miss Mundo. No, fue no. Cuando ustedes vean el documental, no, fue todas las veces. El tipo ya ganaba todos los años que se cansó, dijo, quiero explorar otra cosa. Fue Miss Olimpia, Miss Universo, Mister, Missis, fue de todos los Missis. Acuérdense que fue el del futuro, No, pero ¿sabe qué? Uno llega y los ve así como, pero ya cuando uno se acerca en esos documentales y empieza uno a ver ese ser humano que hay detrás, el papá era un borracho, les pegaba, el hermano de él era el superhéroe, este pobre no era, pues ve uno unas cosas que dice uno, sí, siempre hay un ser humano detrás de todas estas historias. Y era un actor que terminó siendo gobernante, que no es nada raro en Estados Unidos, porque lo mismo era Ronald Reagan. Pero es que, vean, fue un buen presidente. Se cansó del fisicoculturismo, ahora quiero ser actor. Eso no se cansó de ser actor, ahora quiero ser gobernador. Político, sí. Sí. Y bueno en todas. Arnold fue bueno en todas. Como fisiculturista, como actor. Es que la imagen de las películas le ha ayudado también. Y volvió a ser actor después de eso. Sobre todo se reencauchó con Stallone. Sí. Hizo más de Terminator. Pero vea cómo les puse temas, yo aquí se me alborotan. Bueno, María Andrea, entonces, ¿usted qué cree que va a decir César Gaviria? Ay, Nacho, eso está muy impredecible. Además que está por... una llamadita. ¿Cómo es el número? A ver si conversamos. Sí. Es que, mire, después de lo del Pacto de Indiana, que ya tuvimos acá a 3 de los que hacían parte de ese Pacto de Indiana. 3, 2 con aval y 1 sin aval. Juan Diego Gómez, que tiene aval del Partido Conservador. Tuvimos también a Andrés Julián Rendón del Centro Democrático y Mauricio Tobón, que no tiene aval. Pues digamos que se aprovechó algunos de los diputados y también de la bancada de congresistas antioqueña del Partido Liberal para enviar en medio de esta situación una carta a César Gaviria. Y lo que le pedían es, sobre estos 4, le decían, venga, señor César Gaviria, pues teniendo en cuenta que este pacto ya se diluyó y se diluyó bajo la premisa que el señor Eugenio Prieto Soto iba a tener el aval del Partido Liberal, le pedimos por favor, una reunión para que, por favor, definamos quién va a ser entonces, quién va a llevar las banderas del Partido Liberal a la gobernación de Antioquia. Estarían entonces allí en contienda Julián Bedoya, Luis Pérez Gutiérrez, Luis Fernando Suárez, Eugenio Prieto Soto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es? Pero Luis Fernando Suárez es liberal. Pues, Nacho, en los pasillos... Sí, Aníbal es liberal. Bueno. En los pasillos, claro que hay que decir, Luis Fernando Suárez está recogiendo firmas, sí, claro. ¿cierto? Eugenio Prieto también está recogiendo firmas. Pues lo mismo con Andrés Julián, que seguramente las tendrá ahí guardaditas hasta tanto se queme. Por si las moscas. Moscas. ¿Y cuáles son las moscas? Así le dan el aval. Un lilianazo. Un Que no le hagan el lilianazo. Un lilianazo. Que no le hagan el lilianazo. Pero entonces, fíjese, estamos a muy poco tiempo y quienes le envían esta carta al señor César Gaviria son entonces 3 diputados. Son ellos Hernán Torres, Jonathan Roldán y Andrés Mesa, mismos que enviaron la carta apoyando a Julián Bedoya. Y estos 3 congresistas, la representante de la Cámara, María Eugenia Lopera, el senador John Jairo Roldán y el senador Juan Diego Chavarría, que apoyan ellos a Julián Bedoya. O sea que en otras palabras lo que usted nos está diciendo es que ni a Luis Fernando Suárez, ni a Luis Pérez, ni a Eugenio Prieto esperan que le den ese aval. Ellos están presionando es para claro que se sí, para que se volquen todos a Démosle paso a nuestro amigo que no hemos hablado con el hombre. Bueno, sí, ¿usted cómo está viendo el juego de la Selección Colombia? ¿Cómo estuvo este primer encuentro? ¿Este es el primero? El primero de 2 compromisos en fecha FIFA, Nacho. Sí, muy bien, con ¿cómo Irak, le fue? En España, en Valencia. Nacho, ¿sabe que me gustó mucho el primer tiempo? Mire, fue una nómina, la vamos a repasar, la nómina que utilizó el técnico Néstor Lorenzo, empezando el compromiso, mucho recambio. Era más que obvio que se le iba a jugar también con los alternantes porque el equipo
equipo pesado lo va a utilizar con Alemania. Montero en el arco, Muñoz por derecha, Sánchez y Locumí pareja de centrales, Salazar, el sub-20 de Nacional, por izquierda, cambió el modelo, jugó con 2 de contención, Cuadrado como interior con Lerma, al frente de ataque Luis Díaz de Liverpool por la izquierda, por derecha Baloyes, Carrascal en el centro y en el frente de ataque Rafael Santos Borré. Nacho, lo que más llamó la atención es que por primera vez en 7 partidos cambió el modelo táctico el argentino Néstor Lorenzo, que normalmente jugaba con un 4-3-3. Aquí estamos viendo claramente, como lo especifica la gráfica, 4-2-3-1, el 4-2-2-2, que le da por lo menos más mantenimiento a la pelota en el sector del medio, entendiendo que enfrentaba un rival como Irak, al cual él necesitaba tener mucho volumen interno para poder hacer daño. Lo cierto es que el equipo dejó una buena sensación, jugadores con mucha personalidad, con carácter, con mucho por aprender, pero me dejó muy satisfecho lo que hizo el chico Salazar por la banda izquierda, muy a la altura de un profesional, muy destacado también Daniel Muñoz, y en el frente de ataque también resaltar lo de Rafael Santos Borré. ¿Qué hay este fin de semana? ¿Cuándo empieza la vuelta? ¿Cuáles vueltas faltan? Falta el Tour de Francia, Nacho, sí, el Tour de Francia, pero Nacho, mire, no, lamentablemente, ¿el qué? El ciclismo está de luto. El ciclismo está de luto, sí, con el fallecimiento de Gino Molder, que es compañero incluso de Santiago Buitrago, del Bahrein, que en la competencia del día de ayer tuvo un accidente en pleno desarrollo, se fue por un barranco, las heridas fueron múltiples, falleció, el equipo y el ciclismo hoy le rindió un homenaje. Y bueno, son de esas historias tristes que se cuentan en el ciclismo, Nacho. También vale la pena resaltar que en Argentina, por el lado positivo del ciclismo, se está corriendo el Panamericano de pista. Con el regreso a la Selección Colombia de pista de Fernando Gaviria, el misil de la ceja que le apunta a acumular la cantidad de puntos necesarios para meterse a la cita olímpica. Escuchemos al misil hablando acá. No, es difícil porque los puntos ya están en juego, ya se jugó una tanda de Copas del Mundo, pero bueno. Estamos analizando bien las opciones y todavía estamos en opciones de clasificar, entonces creo que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo y depende solo de nosotros. Bueno, José, usted pues iba a abrir regalitos, iba a comer rico. Nosotros los papás no merecemos eso. Nosotros los padres lo decimos y es cierto, ¿no? Los regalos es lo de menos, lo mejor es el comportamiento de los hijos. Bueno. La respuesta cliché. No, señor, es lo mismo que usted dice de sus gatos. No eche cuentos, que lo mejor es que el gato no haga nada. Que me den regalos, Nacho. Don José, entonces hablando del Día del Padre, ¿cuáles son las...? Vea, Nacho, le cuento, el 75% de los encuestados de una encuesta que realizó FENALCO manifestó que va a celebrar el Día del Padre. Pero primero va a hablar del 25% que no lo va a celebrar. ¿Por qué no lo va a celebrar? De ese 25%, el 31% porque no tiene papá, el 28% porque no les interesa la celebración, el 19% porque no tiene dinero, el 13% porque no tiene contacto con el papá y el 5% porque no tiene empleo. Ahora sí, de a los que les van a regalar. Le cuento que el 51% va a celebrar en casa el Día del Padre. Está chévere. Sí, el 51. Al 65% del regalo preferido es ropa o calzado, todo lo que está en ese segmento. Los montos. El 22% manifestó que se va a gastar más de 300.000 pesos, el 14% que hasta 300.000 pesos, el 58% hasta 200.000 y el 5% hasta 50.000. ¿Cómo van a pagar los regalos? En efectivo el 50%, con tarjeta de crédito el 31%, con tarjeta de débito el 31% y con tarjeta crédito el 17%. ¿Y qué es dónde van a comprar los regalos las personas? El 37% en almacenes de cadena, el 26% en almacenes especializados, el 16% en tiendas del departamento, el 13% por internet y el 13% en almacenes del centro. ¿Qué van a dar? El 9% va a dar dinero. El 8.6% va a entregar lo que tiene que ver con rancho y licores, esa categoría. Sí. El 6% va a entregar artículos deportivos y el 5% va a entregar joyas o relojes. Pues mi mamá llegó hoy, se adelantó y allá me llegó con la bolsita, chocolatinas, galletitas dietéticas, y yo, bueno, madre, qué buen regalo me pegó por donde. O sea, le está mandando usted un mensaje a sus hijos. No, usted no ha visto con el adelanto de su madre. Las mamás de mi generación, yo no sé si las de ustedes, pero las mamás de mi generación son
barriga llena, corazón contento. Eso es comida. Nada más, Nacho, de eso estábamos conversando ahora, que son la generación de que muestran mucho ese afecto con la alimentación. comida. Que Mi no ha mamá terminado me de lleva descargar la croquetas, cuchara. y mi mamá es llevándome comida y comida y es feliz llevándome comida. Más lo quieren, ¿no? Y es que eso es real. Usted se enamora primero por los ojos y después por la barriga. Es real, Nacho. Ustedes lo atienden bien. No es una frase lacónica, pero No, está buena, usted la debería tomar. Por la barriga. Pues por el estómago, Nacho, pues barriga. Pues, No, está bien, la Primero, pero digamos por la alimentación, porque En el puede caso de los personal las hombres. interpretaciones. Oiga, José, y el problema es que la cultivan, la pipita la cultivan y ya después se la sacan a uno en cara. Después se la sacan a uno en cara. Ese es el problema, la cultivan y después la... No me mire así, que eso es cierto y real. Es más, ante mi comentario, usted no se imagina la mirada que me estaba haciendo Andrea Sierra, Nacho. Ay, hombre, bueno, este es un fin de semana, otro puente. ¿Cuántos puentes nos quedan? ¿Otros 2 el mes entrante? Sí, 2 por mes de aquí a septiembre. Y luego en octubre otro, y luego en... Y ya este año se acabó. Julio. Julio Sí, ya también esto tiene ya 2. pasado mañana estamos aquí, trabajaremos ese domingo 29 de octubre contándoles a ustedes cómo fueron esas elecciones. Aquí estaremos en la primera mesa de opinión de Antioquia y obviamente por aquí pasarán todos porque todavía hay mucho por definir entre el señor Federico Gutiérrez y Luis Pérez. Ahí está todo el mundo como en ascuas en ese sentido. Don Duber, qué lamentable esa historia, hombre. Yo no sé, pues usted dice que eso tiene como una firma, pues el cuento de embolsar una víctima o una persona que asesinan, se sabe quién. Usted la otra me había dicho que eso era como de no sé qué clan o de qué grupo. Sí, Nacho, hay ciertos grupos criminales que utilizan esa metodología, no sé, muy sangrienta de envolver los cuerpos. Unos en bolsa negra, otros en papel vinitel, bueno, con cinta. El caso es que, Nacho, del jueves a hoy han aparecido 3 cuerpos en el Valle de Aburrá en condiciones similares. Y esto inició el jueves precisamente en la autopista Medellín-Bogotá, allí más exactamente en Copacabana, en el kilómetro 5000+300, donde encontraron el cuerpo de una persona metida en una maleta. Y la maleta tenía como un envuelto también como en bolsas. Ese cuerpo pertenece, Nacho, a esta mujer, Yolanda del Carmen Romero, que se encontraba desaparecida, y pues las autoridades, tras realizar la inspección judicial, lograron determinar que se trataba de esta mujer. Pero, Nacho, ese no es el único caso, porque también se presentó otro caso en el municipio de Caldas, allí al norte del Valle de Aburrá, donde encontraron el cuerpo de un hombre, John Alexander Cifuentes, que estaba desmembrado. Inicialmente reportaron algunos caminantes que el hombre estaban caminando y que encontraron un paquete sospechoso. Las autoridades, al revisar, pues encontraron unas extremidades y luego miraron más adelante, se encontraba el tronco, pero desafortunadamente no se encuentran la cabeza ni otra parte del cuerpo de esta persona. En total son 3 casos. Lamentables esas noticias. María Andrea, ¿por qué Supersalud? Cuénteme esa historia. Supersalud, Sí. de una intervención forzosa de... Sabia Salud. Sabia Salud, muy bien. El año pasado, en el año 2022, en muchas ocasiones se discutió en la Asamblea de Antioquia y en el Consejo de Medellín qué hacer con Sabia Salud. Uno de los principales propósitos era capitalizar a Sabia Salud, la cual ya había entrado en una vigilancia especial. Hay que decir que Sabia Salud tiene afiliados a más de 1.600.000 usuarios y está operando en 124 municipios de Antioquia. La principal operación de Sabia Salud pues se basaba en aquellos municipios donde no llegan, digamos, aquellas EPS que son más comerciales o más grandes, sino que estaban en esos municipios un poco más periféricos de Antioquia. La gran cantidad de afiliados también estaba sobre el área metropolitana y Medellín. ¿Qué pasó? Pues Supersalud dijo, listo, no va más, vamos a hacer entonces una intervención forzosa por estas razones, porque hubo un aumento de quejas de los usuarios. Sabia Salud registró más de 48.000 reclamaciones desde enero de 2022, el 34% correspondían a súplicas de riesgo de la vida. ¿Qué significa una intervención forzosa? Pues que entonces ya va a ser el gobierno nacional quien entra a administrar a Sabia Salud y para esto nombra un interventor que en los próximos 30 días tendrá que presentar un plan de trabajo para poder garantizar la continuidad en el mejoramiento del servicio. Pero esto, Nacho, ya es una puerta para decir, liquídeme eso. Señores, vamos a hacer una muy breve pausa. Vámonos con nuestros amigos de Vimedia y volvemos con nuestro invitado del día de hoy.
compartir las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada, aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Hola, un saludito muy especial para todos. Les cuento, yo me quedé en el municipio de Guarne, conociendo y degustando todos esos deliciosos restaurantes que van a estar participando del gran festival gastronómico. Ahora los voy a dejar con Mateo y con Marcela. Ellos son los que les van a contar un poquito más acerca de estos. Mateo, se nos llegó la segunda versión de Explosión Culinaria 2023, pero contémosle a nuestros televidentes cómo nos fue el año pasado la primera versión. Marce, de hecho nos fue súper bien. Participaron 12 de los mejores restaurantes guarneños ofreciendo sus mejores platos y llegando a una cifra de más de 4.000 platos vendidos que este año esperamos superar. Claro, imagínense que este año se inscribieron 19 restaurantes con propuestas gastronómicas totalmente diferentes y esperamos superar esa cifra de 4.000 platos vendidos el año pasado. Este año la vamos a romper. Claro que sí, Marce. Este año vamos a tener las mejores propuestas gastronómicas participando en este festival, donde van a ofrecer un producto insignia a un precio único y van a ofrecer la mejor calidad de sus restaurantes. El precio es de 17.900 pesos, así que los esperamos del 15 al 25 de junio. Todos Guarne los espera con las puertas abiertas. La administración se ha vinculado en el apoyo y en toda la promoción de Explosión Culinaria 2023 en su segunda versión. Bueno, yo sigo recorriendo todos los restaurantes que van a ser partícipes del festival gastronómico acá en el municipio de Guarne. En este momento me encuentro en Memo Parrilla. Te doy la bienvenida a Farid. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. Bienvenidas a Memo Parrilla Bar Guarne. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y empecemos contándole a todas las personas que están ahí con nosotros conectadas cuál va a ser el plato con el que van a participar. Marcela, el plato con el que vamos a participar en esta gran competencia, como lo es la explosión gastronómica aquí en Guarne, es la Memo Burger de 2 proteínas. Sí, wow. 2 proteínas, churrasco y punta de anca. Ya me la imagino. Bueno, ¿y cuál es la especialidad de acá? La especialidad de nosotros es la parrilla, con carnes totalmente con amplia maduración de más de 45 días, que a continuación, cuando desees, te presento el chef. Bueno, eso sí que me gustaría, porque siempre he tenido la curiosidad y bueno, yo no sé muchísimo de parrilla y me gustaría aprender. Vamos de una, cuando desees. Estamos ubicados en la Plaza de Mercado, en Guarne, Antioquia. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @MemoParrillaBarGuarne. Los esperamos. Bueno, acá me encuentro con Héctor. Héctor, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Bueno, Héctor, ¿cuál es la mejor estrategia de un parrillero a la hora de hacer la carnita? La mejor estrategia que podemos encontrar en nuestra parrilla o en nuestros parrilleros y en las personas que son amantes a la barbecue es, primero, una buena carne madurada. Segundo, elegir muy bien un proveedor del cual nos haga representar bien nuestro corte en el momento de presentarlo al cliente. Bueno, ¿y cuál es el secreto de Héctor? El secreto de Héctor es darle el amor total, completo a cada preparación de cada plato. Ese es el secreto más importante. Y luego juego con la maduración del corte. Bueno, yo me quedé por acá en el municipio de Guarne conociendo cuáles son esos restaurantes que van a estar participando en este gran festival. En este momento me encuentro con Santiago. Santiago, bienvenido a nuestro programa. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Santi, cuéntanos cuál es la importancia que tú le ves a que tu restaurante esté participando de este festival. Bueno, en realidad la importancia de participar en el festival, tanto el restaurante como todos los restaurantes del municipio, es que todos podamos mostrarle a las personas que se acerquen al municipio y a la gente de acá mismo todo lo que nosotros hacemos acá. Bueno, ¿y con qué plato van a participar? Bueno, de hecho este es el primer año pues, que participamos. Este año venimos con un hot dog que es el hot dog French chips. Tiene palmitos de cangrejo apanado, piña, queso crema de la casa, salsa de ajo también de la casa. De hecho, pues la mayoría de salsas las preparamos nosotros y cebolla puerro caramelizada. Bueno, mejor dicho, esto está delicioso e imperdible. Ya saben, pues, para que todos vengan a disfrutar. Así que, Santi, hagámosle una invitación a todas las personas. Claro, no, yo los invito a todos a que se acerquen, a que conozcan un poquitico más de nuestro restaurante, de nuestros productos. Y pues nada, bienvenidos. Bueno, y para finalizar así rápidamente, ¿dónde están ubicados y las redes sociales? Estamos ubicados 2 cuadras arriba del Parque de Guarne.
Nos pueden encontrar como frenchies.gourmet en Instagram y en Facebook. Bueno, ahí tienen pues la invitación para que vengan a este maravilloso lugar a disfrutar de su gastronomía y también para que vengan a disfrutar del festival. Bueno, esperamos les haya gustado este programa. Ya sabe que tienen parche para que vengan a disfrutar al municipio de Guarne y degustar todas estas deliciosas gastronomías que van a tener para todos ustedes. Agradecemos por siempre estar conectados con nosotros. Nos vemos desde la próxima parada. La próxima parada. Hoy les traemos recomendaciones de salud oral. Me está acompañando el doctor Felipe Gómez. Bienvenido otra vez a su casa, doctor Felipe. Hablemos de Vivart Dental Clinic. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, André, realmente Vivart es una clínica ya muy conocida pues, por algunos ciudadanos de aquí de Medellín o incluso del país. Es una clínica que ofrece todos los servicios odontológicos, ofrecemos todas las especialidades. Es un punto a favor pues, para aquellos pacientes que de pronto estén buscando como ese tratamiento global o ese tratamiento bien completo. En la clínica lo podemos ofrecer, además pues, de la experiencia que ya nosotros tenemos en cirugía, en ortodoncia, en endodoncia, periodoncia, todas las especialidades. Siempre hemos hablado de un producto, doctor, o un servicio mejor, el All on 4, que sigue siendo el producto estrella que ustedes tienen en Vivart, y quiero que se lo recordemos a quienes nos están viendo en casa. Bueno, este tratamiento realmente, André, sigue siendo un tipo de tratamiento muy revolucionario porque aleja a los pacientes de esa prótesis removible, de prótesis de quitar y poner o cajitas de dientes. Incluso aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente que decidió hacerse su tratamiento primero en el arco superior y después de ver los beneficios de esta prótesis, pues se hizo su tratamiento en la parte inferior. Esto, digamos que trae como punto a favor la comodidad. El paciente no se tiene que retirar absolutamente nada de la boca. La masticación se puede recuperar completamente, la pronunciación de las palabras y lo más importante es la seguridad de estos pacientes. En el caso de este paciente, por ejemplo, los resultados se pudieron ver inmediatamente, pues porque es un tratamiento que permite ver resultados el mismo día que se hace, el mismo día que se hace la cirugía. Ese mismo día se instala una prótesis provisional y a partir de ese momento el paciente puede hacer uso de sus dientes común y corriente para la masticación o el habla. Doctor Felipe, contacto y sedes, porque ustedes están estrenando una sede y hay que hablar de ella. Así es, Andrés, estamos muy contentos de estrenar la segunda sede aquí en la ciudad de Medellín. La principal sigue siendo en Medical, en el sector del Poblado. Esta segunda queda en el Centro Comercial San Diego. Esto lo hicimos con el fin de que los pacientes pues, de otros sectores de la ciudad, de varias partes, tuvieran acceso pues, a los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces digamos que es mucho más cercano para los pacientes. Aquellos que de pronto estén interesados se pueden comunicar por WhatsApp a la línea nueva que tenemos, que cambiamos de la anterior. Es el 324-577-8237. Los pacientes pueden escribir por ahí y pedir su cita de consulta completamente gratis. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. Andrea, a ti muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión. La Secretaría del Adulto Mayor de Bello realizó una convocatoria para entregar 100 subsidios de arrendamiento temporal que beneficiarán durante 2 meses a los adultos mayores más vulnerables de la ciudad. Estas personas debían de tener más de 55 años, debían de presentar la copia del contrato de arrendamiento, la cuenta de los servicios y tenían que estar inscritas en el Sisbén versión 4 desde el puntaje A1 hasta el C1. Este subsidio tiene un valor de 580.000 pesos mensual. Durante esta semana, la Secretaría del Adulto Mayor comprueba que todos los datos entregados por las 500 personas que se inscribieron para este beneficio sean válidos. Ya comenzaremos en la próxima semana con unas visitas domiciliarias para verificar que toda la situación y toda la información que nos entregan sean real y pues que las 100 personas que se van a beneficiar de este subsidio sean los más vulnerables de nuestra ciudad. Se espera que en aproximadamente 1 mes sean entregados estos subsidios.
Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia maestrías en educación para la inclusión con énfasis en políticas públicas o fundamentos de la docencia en lenguas extranjeras. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Muy bien, y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y pues todos hemos pensado que los arriendos de los apartamentos están carísimos, la propiedad privada o de vivienda costosísima, pero también hay otros sectores que se mueven bastante, como es el de comercio, un localcito, una burbujita, vaya a alquilar una burbujita en un centro comercial. Uy, vale toda la plata. Claro. Oficinas. Y bodegas. Y esto es una cosa de locos, porque yo me pregunto, ¿de dónde saca la gente tanta intención de construir tanta bodega? ¿Cómo hay tanto cliente? Y entonces nos hablan que la economía está mal y eso vemos construcciones y construcciones. Tenemos de invitado a don Gustavo de la Torre, es el director inmobiliario de LATAM, de la compañía MTS. Don Gustavo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno. Don Gustavo, háblenos un poco de este sector inmobiliario, de este otro del que muchos no hablan, de oficinas, de centros comerciales, etcétera. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Digamos que nosotros a través de este año y de la situación, tal vez sin meternos en política claramente, de incertidumbre que está viviendo un poco la economía, pues hemos venido analizando cuál es la situación en la recuperación que se ha venido presentando posterior a la pandemia. Digamos, ha habido una recuperación en los precios de renta, que eso es muy importante para los inversionistas, pero claramente viene acompañado de unos incrementos en los contratos, que en el mejor de los casos es el IPC, y cuando sabemos que el IPC es de 2 dígitos, pues claramente los incrementos de los contratos se ven significativos. Alguna vez tal vez nos preguntaban y decían, oiga, no, pero venga, negociemos el incremento del contrato de este año, pues porque estamos hablando del 13%. Y entonces, si uno diera una respuesta de servilleta, uno podría decir, pero fíjate que hace 3 años el IPC fue del 1.7%. Y pues en ningún momento el propietario o el inversionista te dijo, venga, el IPC está muy bajo, ¿por qué no le incrementamos unos puntos? Los nuevos desarrollos corporativos, digamos que están un poco congelados, si bien es cierto, hay licenciamientos, se venía presentando es por un congelamiento tal vez de norma y eso, pero realmente si ustedes cierran los ojos o los que están escuchando cierran los ojos, ¿cuántas torregrúas vemos en desarrollo de nuevos proyectos corporativos? Y eso básicamente va acompañado de la situación que están presentando, como tú bien lo decías al inicio, por un incremento muy importante de los costos directos, que puede ser cercano entre el 30 y el 35%, y claramente encarece de manera significativa el valor de metro cuadrado, y al final del día esto se traslada directamente pues al usuario final o al comprador final. Y por default será trasladado a la persona que va a arrendar los inmuebles, porque si no, para los inversionistas, pues el retorno de su inversión o el cap rate esperado pues no va a ser el deseado. Ha habido una recuperación, realmente la oferta en cabeza de constructor, que no significa más que los nuevos desarrollos constructivos, ha venido disminuyendo realmente en las principales ciudades del país y claramente en Medellín, llegando a niveles normales. Inclusive Medellín, si uno analiza el mercado en sus edificios que nosotros llamamos clase A+, que son edificios con ciertas características, construidos hace menos de 5 años, con plantas de pisos grandes, con características de tecnología y eso, hay un bajo inventario o disponibilidad, y eso pues sabemos nosotros que lo que escuchamos en la radio y es o economía o microeconomía de primero,
cuando hay menor oferta, los precios incrementan. Entonces, para nosotros como inversionistas o los inversionistas que representamos, pues es importante esa disminución de la oferta que presiona básicamente los precios hacia arriba. El sector comercio también ha tenido una recuperación posterior a la pandemia y tal vez tú comentabas ahora lo del tema logístico o de parques industriales y hay un fenómeno posterior a la pandemia y es que definitivamente aprendimos a comprar vía e-commerce. Tal vez las personas de mi edad, que ya tenemos hartos años, pues todavía nos gusta ir al centro comercial, nos gusta ir a tocar lo que queremos comprar y eso, pero definitivamente los millennials, los centennials, les fascina comprar por internet. Entonces se ha venido absorbiendo muchísimas más metros cuadrados porque se necesita tener dónde acumular esa mercancía. Pero hay un fenómeno, digamos un incremento de BTS, que son desarrollos a las medidas para las empresas. Pero esos nuevos desarrollos a las medidas han tenido un poco de recesión y es debido básicamente a lo que hablábamos ahora y es a los costos directos. El incremento de los costos directos en los desarrollos de BTS, que son bodegas hechas a la medida, hablándole, digamos yo, a mi mamá. Entonces, ¿qué nos ha llevado? A que eso nos esté presionando los precios hacia arriba y los inversionistas pues no están recuperando o dentro de sus números no ven que sea tan fácil esos nuevos desarrollos, porque en cualquier zona eso nos llevaría a valores de metro cuadrado en el sector corporativo de 25.000 pesos, cuando pues pagar por encima de 20.000 pesos se vuelve un poco complicado para poder tener un retorno de la inversión o ese costo dentro del producto final presiona mucho hacia arriba. Digamos que ese es un pequeño pero extenso inicial que quería comentar. Cuando usted habla de recuperación, y que lo escuché ahora decir eso, José, ¿es recuperación en la oferta inmobiliaria o en el precio de la vivienda? En el precio. ¿Estaba muy decaído el precio o estábamos en unas cifras más o menos normales? Es que yo hacía dos análisis y son básicamente los siguientes. Previo a la pandemia, digamos que durante los últimos 2 años previo a la pandemia, o sea, digamos 2018 y 2019, el precio de renta se mantuvo constante, lo que significa que en términos reales el precio disminuyó por temas de inflación, ¿sí? En la pandemia, y yo decía en un auditorio esta semana, si nosotros que hacemos estudios de mercados trimestrales para todas las categorías inmobiliarias y para diferentes ciudades y países, si uno fuera juicioso en el estudio del mercado para la época de la pandemia y uno decía, bueno, el precio en metro cuadrado en el poblado estaba en 65.000 o 60.000 pesos por metro cuadrado. Pero a nosotros que en esa situación, en representación de los inversionistas, nos tocó renegociar muchísimos contratos y es decir, venga, mientras estamos ante la pandemia necesito que me baje el precio o me dé un descuento y eso, pues al final del mes o al final del año si uno neteara, realmente el precio promedio durante la pandemia del 2020 no fue 60.000 para el poblado, sino fue 50.000. Entonces, porque ese análisis se vio de esa forma en el sacrificio, en la reducción que tuvimos que hacer o en los descuentos que tuvimos que hacer durante el tema de la pandemia. Pero definitivamente el precio en los últimos 12 meses en porcentaje ha tenido una recuperación en el valor de metro cuadrado entre el 10 y el 13%. ¿Qué significa? Si el valor de metro cuadrado valía 60.000, entonces en servilleta eran 6.800 pesos más. Entonces ha habido una recuperación realmente. Gustavo, yo tengo una inquietud con respecto a los lugares de la ciudad donde se presenta más esta situación.
porque pues obviamente si bien hay barrios donde hay bodegas y ese tipo de locales, pues no es la mayoría. ¿En qué zona de la ciudad es donde más se presenta? Depende la categoría de lo que estemos hablando. Digamos, realmente en inmobiliario, digamos, estamos hablando corporativo o oficinas, sector comercio y parques industriales. Si me preguntas por oficinas, en el sector del Poblado y el sector de Las Palmas, realmente tiene un poco más del 50% del mercado de oficinas de Medellín, entendiendo que nosotros incluimos a Ciudad del Río, que en los últimos años ha tenido un importante desarrollo corporativo en eso. Entonces, como te decía, el Poblado y Las Palmas, sus desarrollos normalmente son la categoría A+, que nombrábamos anteriormente, y esa categoría, como hay una disminución de la oferta, hay una presión del precio hacia arriba. O sea, es el que mejor se ha comportado en los precios. Y yo siempre decía en las renegociaciones de los contratos o en los negocios nuevos, si el precio del mercado me está diciendo que hoy son 50.000 pesos, cualquiera sea su categoría, pero me ofrecen 45.000 en este momento, entonces uno dice, oiga, sí, hagamos una cosa, 45.000, pero me haces un contrato a 3 años, los 2 primeros de obligatorio cumplimiento, para yo poder recuperar esos 5.000 pesos por debajo del precio de renta del mercado este año. Digamos que al final del día, y todos lo sabemos, cualquier negocio es financiero, entonces dentro de esa evaluación vale la pena destacarlo. Solo para concluir tu pregunta, los edificios de mejor especificaciones son los que han tenido un mejor comportamiento en el precio, que son los de A+. Los edificios A y B han tenido un comportamiento menor en la recuperación del precio, pero también se está viendo favorecido. No, Gustavo, para uno entender el ejemplo que usted plantea del metro cuadrado de 60.000 que bajó a 50.000 durante pandemia, ese metro cuadrado, ese mismo metro cuadrado, hoy, ¿a cuánto está? Digamos que mirábamos nosotros y dentro de la categoría de mercado para la ciudad de Medellín, como te decía, nosotros tenemos 3 clasificaciones de los activos y eso va de acuerdo a su vetustez, a las especificaciones y a eso. Los edificios clase A+, se están moviendo en un margen de negociación entre 66.000 y 80.000 pesos por metro cuadrado. Los de clase A, que como te decía son un poco menos de especificaciones, con unos años más de vetustez y eso, se pueden estar moviendo entre 58 y 68.000 pesos por metro cuadrado. Y los de clase B, que son los más antiguos, por decirlo así, sus áreas no son tan grandes y sus especificaciones y amenities menores, se pueden estar moviendo entre 32.000 y 50.000 pesos por metro cuadrado. Eso nos lleva, fíjate que en los clase A+, que son los más apetecidos por las empresas y corporaciones y multinacionales, podemos estar diciendo que el precio promedio se debe estar situando en cierres del tenor de un asking de unos 73.000 pesos por metro cuadrado. Para los clase A, como te enuncié el rango ahora, podemos estar hablando del tenor de unos entre 60 y 63.000 pesos. Y los de clase B disminuyó un poco el precio porque se incrementó un poco más la oferta. Ajá. Y podemos estar hablando de un promedio de 43.000 pesos por metro cuadrado. Señor Gustavo, en referencia a lo que usted le respondía ahora a mi compañero Dubert, con el respecto a los contratos, es decir, que cada cuánto está rotando, hay una rotación de inmuebles, y lo otro es en cuanto a inventarios de inmuebles acá en Medellín, ¿cómo estamos y cómo se mide en términos de metros cuadrados o en términos de número de locales, digamos, que estén disponibles? Bueno, te respondo primero el segundo. Digamos que el inventario de Medellín para este momento, nosotros, de acuerdo al cierre de este trimestre, mirábamos que ese debe ser del tenor de unos 850.000 metros aproximadamente
tiene un inventario Medellín en este momento. Pero de esos 850.000 metros, realmente solo hay una disponibilidad de unos 75.000 metros entre todas las clases de categorías enunciadas anteriormente. Y esos 75.000 metros, si uno hacía la evaluación al cierre del año pasado, que se estaban absorbiendo más o menos unos entre 6.000 y 6.500 metros trimestrales, entonces si uno hiciera un cálculo de servilleta, si no se construyera 1 metro cuadrado más en Medellín, sería dividir 70.000 entre 5.000, entonces nos daría tantos meses de disponibilidad del mercado. Yo considero que es importante destacar la disminución de la oferta, sobre todo en edificios A más y en nuevos desarrollos constructivos, lo que nos lleva a una estabilización un poco del mercado, y no solo se presentaba eso en Medellín, sino en otras ciudades como Bogotá y como Cali, destacando que el mercado de Bogotá es 3 veces más grande que el de Medellín, pues como para significar y dimensionar un poco eso. ¿Me recuerdas la primera pregunta que me hiciste, por favor? Sí, era en referencia a lo que usted le respondía ahora a mi compañero Durer con respecto a los contratos, es decir, que cada cuánto hay rotación de esos contratos sobre los inmuebles. A ver, digamos que esto, las negociaciones de los contratos va tal vez una relación directamente proporcional a su tamaño. Normalmente los contratos de menor área, voy a decirte entre 0 y 100 metros, en condiciones normales son contratos que no se cierran a más de 1 año. Y los de áreas superiores a 200 o a 300 metros hacia arriba, normalmente uno lo que hace y lo que quiere lograr es firmar contratos a más largo tiempo a efectos de garantizar y estabilizar una renta. Pero fíjate que la pandemia nos enseñó que cuando llegó la pandemia, en esas negociaciones que nosotros teníamos representando fondos inmobiliarios y family office y eso, teníamos contratos a largo plazo, 3, 5 y hasta 10 años. Pues la pandemia nos ha llevado en que el tiempo de duración de los contratos cada vez es menor, y básicamente es previendo estas situaciones. Inclusive en ese momento comenzaron a firmarse contratos con cláusulas especiales, por llamarlo así, cláusulas pandemia, en el cual te decía a ti que si llegase a presentar un evento como la pandemia, los contratos podrían terminarse de manera unilateral. Para concluirte, contratos de áreas menores se firman a 1 año y contratos de áreas mayores normalmente estamos firmando contratos a 3 años, y lo que uno quisiera siempre es que de esos 3 años de contrato como mínimo 1 fuera de obligatorio cumplimiento. Don Gustavo, con las buenas tardes, usted ya nos dio una luz de qué tendría que pasar para tratar de estabilizar el tema, ¿cierto? Pero habría opción también de que tuviese algún tipo de reversazo, es decir, de que la demanda de pronto decrezca un poco y los precios empiecen a bajar. Y también en ese enfoque, ¿ya se tocó techo con ese fenómeno que está sucediendo con el tema de los arriendos o los alquileres de locales o viviendas, o todavía nos hace falta tocar más techo con eso? Pues yo creo que ya llegamos a una estabilización del precio. Yo siempre he sido, de manera profesional, una persona muy optimista, pero yo estoy viendo un riesgo político directamente proporcional a la reforma laboral, porque a nosotros nos preocupa un poco que la reforma laboral lleve y genere un despido, y ese despido presione a que las empresas, como tengan menos empleados, lleve a una disminución de las áreas rentadas. Y fíjate que dentro de ese fenómeno de la pandemia,
el tema de la alternancia llegó para quedarse. Y yo hablaba antes de que la pandemia se presentara, pues que por el tropicalismo de nosotros, pues uno no veía tan claro poder trabajar desde casa, porque uno veía que las eficiencias no iban a ser tan buenas. Pero definitivamente pudimos analizar que la alternancia llegó para quedarse. Entonces, y en un modelo que se presenta 3-2, o sea, 3 días en casa, 2 en la oficina, 4-1 y otros que sí volvieron definitivamente. Nosotros en NTS administramos un poco más de 6 millones de metros cuadrados y comenzamos a mapear esa sensación. Inclusive en nuestra empresa nosotros somos cerca de 1.200 empleados. Entonces nos estamos trasladando de oficinas a unas oficinas más grandes y estamos tomando la decisión de cómo vamos con esa alternancia. Pero esa alternancia ha llevado a algo que nos dejó la pandemia también, y eso es más para millennials y centennials, y eso es. Realmente ha llegado una reconversión en las oficinas. ¿Qué significa reconversión? Menos puestos de trabajo como los de nuestra época anterior, a más puestos colaborativos, algo como lo que llamábamos nosotros, como lo que llamamos cowork. Y eso es básicamente bajo 2 aspectos. Uno, retener el talento, y es que la gente, como te decía, millennial y centennial, les guste las oficinas donde trabajan y la necesidad o la motivación de que las personas vuelvan a las oficinas. Entonces diría uno que no, si ya no vamos todos a las oficinas, vamos a tener menos metros cuadrados, pero eso no es tan así porque esos metros cuadrados de menos de las personas que están viniendo, no todos los días, se están llevando un proceso de reconversión, como te decía, a buscar más sitios de esparcimiento a efectos de retener el talento humano y en la búsqueda de la atracción y que los empleados quieran volver a las oficinas. Es un poco el fenómeno nosotros desde el ACEP como hemos podido percibir este tema corporativo. Director Gustavo, 2 preguntas. La primera, ¿cómo ven ustedes desde el sector inmobiliario el fenómeno de los coworking que antes de pandemia estaba en auge en Medellín y se habían posicionado varios de los más grandes? Y el segundo, ¿cómo se está preparando el sector inmobiliario, sobre todo acá en Medellín, para la llegada de los puertos en Antioquia, que debería ser algo que se tiene que empezar a mirar con antelación? ¿Para la llegada de qué, perdóname? De los puertos en Antioquia. Ok. Con el tema del cowork, como a todos, les dio muy duro. Realmente esos 10, 12 meses les dieron muy duro en sus finanzas porque estuvieron completamente cerrados. Y no, en un porcentaje importante de los cowork, sin comprometerme en las cifras, cerca del 70-75% son rentas por puestos. Nosotros tenemos varios de esos clientes en las oficinas de los inversionistas que nosotros representamos como sus assets y han tenido una recuperación. Si bien es cierto, había habido una estabilización, se ha tenido una recuperación. Y hay algo muy bonito en el tema del cowork, que yo soy un fan de los cowork. Realmente el nuevo modelo posterior a la pandemia ha llevado mucho a permitir esos sitios que no son permanentes, sino que te permite a ti trabajar desde cualquier sitio de la ciudad y más cercano a tu casa. Entonces los cowork han tenido una recuperación y como te digo, nosotros lo tenemos claro en cifras porque somos propietarios a través de nuestros inversionistas y ellos son arrendatarios nuestros. Pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Alguna otra pregunta? Se sigue moviendo el sector inmobiliario. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claramente cuando lo necesiten estaremos dispuestos para ustedes. Muchas gracias. A usted por habernos acompañado y a ustedes los esperamos el próximo martes, otro puente.
Dios mediante, Nacho. Usted, El día serio que viene de acá para allá. Ah, usted está feliz por el Día del Padre. A mí ya, ustedes, el resto aquí no. O sea, Sí, pero claro, feliz día para José y feliz día para usted, Nacho, por supuesto. Para todos los papás que ven nos cogió la y noche. para Dudel, que es como un padre para nosotros, un padre espiritual. No. Para sus gatos. Sí. Pues sí, claro, güey, Es diga un que padre, sí. no un papá. Un papá. No, es un padre. Es un padre, no un papá. Y todos los padres. Gracias, que descansen.